Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, domingo 13 de junio del 2021. Y les quería comentar lo que el Señor me viene hablando hace unas semanas. Como todos los días, estaba leyendo la palabra de Dios y al empezar a leer Micaías 6:3 tocó todas las fibras de mi corazón y me puse a llorar. No se imaginan cómo. Y empecé a preguntarme, ¿cómo es posible que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenga que decirnos lo siguiente? Si me acompaña ahí a Miqueas. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, pelea contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Dios, porque Dios tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Como vemos, Dios tenía una acusación contra su pueblo y los llama para quejarse y les dice en el verso 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Respóndeme. O sea, como vemos, les ruega que le aclaren el mal que les ha hecho. Y eso me destrozó el corazón. Y no solo eso, a continuación el Señor les tiene que acordar algunas cosas que Él había hecho por ellos y empieza a decirles en el versículo 4, te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué les aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué les respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Dios. En pocas palabras les estaba diciendo que él todo el tiempo tenía que hacer cosas para hacerles recordar que son muchas veces las que los había salvado. Al leer estos versículos me dio mucho dolor ver cómo les hablaba para hacerles entender. Y me da aún mucho más dolor cuando me imagino al Señor desesperándose por hacerme entender a mí, que no me aleje de sus caminos. Y de pronto el Señor también me hizo acordar que alguien me hizo algo terrible y que yo le tuve que decir, pero ¿qué te he hecho para que me pagues de esta manera? Fue algo muy fuerte. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado algo tan doloroso, que no llegas a entender por qué te lo han hecho. Es horrible porque tú das todo y ellos te devuelven una puñalada. Además, me hizo notar que muchas veces me comporto de esa misma manera con Dios, así como lo hacen mis hijos conmigo cuando les digo algo para su bien y no quieren hacerme caso. Y yo sé que no solo me sucede a mí, creo que nos pasa a todos los padres. Incluso a veces hemos sido así nosotros como hijos. Y lo peor es que se mortifican cuando les decimos que se están equivocando. ¿Sabes por qué? Porque creen que saben más que nosotros. Incluso hasta llegan a subestimarnos y eso es doloroso. La vez pasada estaba conversando con uno de mis hijos y le hablaba de un proyecto y al toque empezó a darme la contra. Y de pronto yo dije algo que le hizo pensar y me respondió, ahora sí tiene sentido. Como ven, recién en ese momento tuvo sentido para él, porque simplemente ya me había descalificado. Se había creado su propia historia y pensaba que era la real. Por supuesto que aproveché para decirle, ahora sí tiene sentido. Como se pueden dar cuenta, me había menospreciado sin siquiera haberme preguntado de qué se trataba ese proyecto, para que al menos después de escuchar, decirme, creo que te estás equivocando, ¿no les ha pasado? Cuando los hijos son pequeños nos admiran y quieren ser como nosotros. Igual nos pasa a nosotros con Dios cuando recién nos convertimos, pero a medida que van creciendo y estudiando, van sintiendo que los padres ya no son tan indispensables y que ya no son como ellos quisieran ser y empiezan a independizarse. Incluso basta que el consejo venga de una persona mayor para que lo menosprecian, sobre todo si se trata de una madre y encima creyente. Pero ojo, si algún amigo les contara lo mismo, al toque se interesarían y empezarían a hacerle preguntas para entender de qué se trataba. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene esto que ver? ¿Por qué nos cuentas esto? Porque, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros los creyentes hacemos lo mismo con el Señor o con los líderes que representan a Dios acá en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando recién nos convertimos, los escuchamos con mucha atención y seguimos sus consejos al pie de la letra. Pero al comenzar a leer la Biblia, y como ya
Hay personas que te empiezan a pedir consejo, se nos empieza a subir los humos. Y hasta consideramos que ya no necesitamos los consejos de los pastores o los ancianos. Sobre todo cuando sabemos que nos van a decir lo que no nos agrada. Entonces preferimos buscar hermanos más o menos igual que nosotros, el mismo tiempo de crecimiento, o menos, para que nos alienten a hacer lo que queremos. Hermanos, si para nosotros es triste darnos cuenta que nuestros hijos ya ni siquiera quieren saber lo que pensamos, porque ya no consideran que tenemos la capacidad de darles buenos consejos o hacer cosas importantes como en este caso, entonces, ¿qué creen que siente Dios cuando menospreciamos a los líderes que nos ha dado para que nos guíen en sus caminos? Y ojo, incluso causamos el dolor a aquellas personas que oran y velan por nuestras vidas espirituales. Porque miren lo que dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos ha creado para Él y para que le alabemos. A veces siempre escucho que dicen, pero Dios nos ha creado para que seamos felices. Y no es así, acá dice exactamente de qué se trata. Sin embargo, somos egoístas y solo pensamos en nosotros. Y continúa quejándose. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, oh Israel su pueblo, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Se refiere a nosotros los creyentes. Versículo 23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Él nos ha llevado por la vida y no nos ha exigido nada. No nos ha fatigado. Sin embargo, nosotros no hacemos nada por Él. Por este tipo de cosas, hermano, que hacemos, Dios no solo le preguntó a los israelitas en esa época, Él lo sigue haciendo en estos tiempos. Y como les dije al comienzo, el Señor me viene hablando durante semanas y me dijo, dime Mónica, ¿qué te he hecho para que en vez que me busques te alejes de mí? Eso es triste, horrible. Es por eso que hasta hoy Dios les hace las mismas preguntas a todos los que les dan las espaldas. Y si los creyentes somos desleales a Dios y sus mandamientos y decidimos comportarlo como lo hacen los mundanos, no es porque Dios haya sido infiel, más bien es por nuestro egoísmo e ingratitud a Dios. Él siempre está cercano a nosotros, somos nosotros los que nos alejamos. Veamos un ejemplo bíblico. Como sabemos, Dios llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto y que durante la travesía en el desierto el Señor solo se comunicaría con su pueblo a través de Moisés. Fue Él a quien le dio los mandamientos y las instrucciones de todas las cosas prohibidas y de las que sí estaban permitidas. Y cuando llega el tema sobre las ofrendas, le da instrucciones precisas de cómo hacerlas. Si quieren lo pueden leer, creo que sería bueno que lo lean en el capítulo 15 de Números. Y explica lo que tendrían que hacer las personas que hubieran pecado para ser perdonados, pero si lo hubieran hecho por ignorancia. Pero también deja claro, hermanos, qué pasaría si alguna persona peca voluntariamente y lo hace dejando un ejemplo, para que nunca nos olvidemos de las graves consecuencias. Vayamos por favor a Números 15:30. Pero las personas que hagan algo con soberbia, o sea, busqué, ¿qué significaba? Dice, con una actitud altanera o desafiante, sea natural o extranjera. O sea, a todos, los que creen, los que no creen, a todos. ¿Qué dice el que hace esto? Ultraja a Dios. En otras palabras, denigra, afrenta, blasfema y deshonra a Dios. Esa persona será eliminada de en medio del pueblo, así de radical y fuerte, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y sus pecados caerán sobre ella. En otras palabras, cualquiera que no obedezca las órdenes de Moisés, porque Dios es el que lo ha elegido a él, lo que hoy sería el pastor de una iglesia, va a haber consecuencias. No crean que vamos a poder salir victoriosos. Es un mandamiento de Dios. Y acto seguido vamos a ver en Números 16 la rebelión de 3 levitas, Coré,
Datán y Abiram, hombres soberbios y ambiciosos, acompañados de 250 varones importantes, miembros del consejo y que tenían fama. Ojo, hasta ese momento. Cuidado, hermanos, no nos olvidemos que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y eso lo he visto a lo largo de mis 21 años de creyente. Dice que este grupo de hombres se juntaron contra Moisés y Aarón para decirles que estaban hartos que se creyeran superiores a los demás, porque así como ellos, todos estaban consagrados a Dios y que el Señor estaba en medio de todos y no solo de ellos. Dice que cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus seguidores diciéndoles que al día siguiente Dios mostraría a quién había elegido para liderarlos. Incluso los exhorta para hacerles reflexionar. Vayamos a Números 16:8. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. ¿No les parece suficiente que Dios les haya dado un lugar preferencial entre todos los demás y los haya puesto como líderes, que ahora nos menosprecian y anhelan lo que el Señor nos ha encargado a nosotros? Decía, versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito. Y esta palabra hizo que empezara a preguntarme por qué Dios había usado específicamente esta palabra. Y me puse a buscar en las concordancias porque me parecía raro y sabía que Él quería decirnos algo más. Y encontré la explicación exacta de lo que el Señor quiere decir. Séquito significa, entre todas las otras palabras que había, conspiración. Por tanto, ustedes, les estaba diciendo, los conspiradores son los que se juntáis contra Jehová. Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. Qué atrevidos, de verdad. A veces, ¿cómo podemos ser de atrevidos? Esta respuesta me pareció demasiado fuerte, pero analizándolo, sí, es fuerte, pero hay personas que no son del estilo de contestar de esa manera, de una manera fuerte y directa, porque su estilo es hablar suavemente, pero de igual manera pueden ser igual de malos y a veces hasta peores, o hipócritas. A fin de cuentas es lo mismo, porque son conspiradores que se levantan contra el liderazgo puesto por Dios. Y la cosa no termina allí. Sigue con su altanería y dice en el versículo 13, ¿es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? O sea, ¿no te parece suficiente que hayamos salido de Egipto, tipo de la esclavitud en la que vivían? Ellos ya no se acordaban, haciéndote caso en todo. O sea, ya te hicimos caso. ¿Que ahora quieres que sigamos obedeciéndote para que muramos solos en este lugar espantoso? Y continúa diciendo, sino que también quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. O sea, le estaba diciendo, y por si no te has dado cuenta, te quiero hacer notar, en el versículo 14, tampoco nos has metido tú a la tierra que fluye leche y miel, y no nos has dado heredades en las tierras y viñas. Como podemos ver, le dicen que ya no le iba a obedecer porque era un mentiroso y que además se había equivocado en todos sus consejos. Y sigue acusándole. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Sigue. O sea, no nos importa que te creas el elegido de Dios. No te vamos a hacer caso. Como podemos seguir viendo, este grupo de personas, al ver que pasa el tiempo y las cosas no están saliendo como ellos esperaban, no encontraron mejor excusa que acusar a Moisés y a Aarón de esa situación actual en la que estaban viviendo. Pero desgraciadamente muchas veces hacemos las cosas mal y después queremos echarle la culpa a Dios o a los líderes
o al hermano de tal, al hermano tal o cual, que te dio un consejo cuando se lo pediste. En Proverbios 9:3 dice, la la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Estos levitas se habían empoderado tanto asusando a un grupo de personas que lograron contaminarlos con sus amarguras, tanto que ya no querían reconocer el liderazgo de Moisés y Aarón y estuvieron de acuerdo para rebelarse con los pastores. Como normalmente sucede, somos rápidos para olvidarnos de las cosas que hacemos. Por ejemplo, algo que creo que no tomamos en cuenta es que diferentes tipos de cosas y hasta se vuelven más importantes que nuestra comunión con el Señor. En el caso que estamos viendo, los israelitas empezaron a desesperarse por las cosas que no habían salido como ellos pensaban que debería suceder. Me imagino que pensarían que saliendo de Egipto irían directamente a la tierra que fluye leche y miel. Seguramente que hasta sacaron la cuenta, porque eso nos pasa, yo creo que a todos. A mí también, cuando el Señor me habla, yo digo, ya, esto va a pasar y pienso que va a pasar en esta oportunidad y de repente me voy olvidando y de pronto llega el día, pero a veces nos desesperamos. Y me imagino que ellos igual sacaron la cuenta de cuánto tiempo duraría esa travesía, pero al ver que pasaban los días y por las diferentes pruebas que Dios les ponía y que que no podían pasarlas, se iban amargando contra Dios, contra Moisés y contra los siervos. Una de ellas sería cuando Moisés se va al monte Arar por 40 días y 40 noches, cuando ya estaban en el desierto, ¿se acuerdan? En vez de esperar que Moisés volviera, decidieron que Moisés había muerto, se aburrieron de esperar y empezaron y torcieron su camino. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro para adorarlo como si fuera Dios. Y probablemente para pedirle que lo saque del lugar donde estaban, ya que Dios no había podido hacerlo. Ya empezaron a entrar dudas en su corazón, como nos pasa. Hasta hoy en día nos sucede muchas veces. Cuando las cosas no suceden en el momento que nosotros esperamos, tenemos que aprender que las cosas van a ser en el tiempo del Señor. Y no solamente eso, a veces pedimos consejo y ocultamos partes o manipulamos y no contamos unas cosas y escondemos las otras. Y por eso el consejo a veces no se da. Y tenemos que pensar en eso. Un buen consejo se puede dar cuando la verdad es absoluta. Como siempre, habían encontrado al culpable de todas sus desgracias. Y en vez de ponerse a orar y meditar el por qué les estaba pasando esto, decidieron echarle la culpa a Dios. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Ahora lo sé. Una de las alertas fue que ya no anhelaba compartir con los demás. Después de un buen tiempo y por la misericordia de Dios, entendí que uno no puede vivir fuera del cuerpo y decir que está en comunión con Dios. Sabemos que Dios es la cabeza y el cuerpo su iglesia. Si cada persona se va por diferentes lugares o grupos, Él estaría desmembrado. Entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos si creemos que podemos vivir alejados del cuerpo de su iglesia. Ojo, la pérdida no es para nosotros, como en el caso de Coré, Datán y Abiram. La pérdida fue para ellos por alejarse de la iglesia, pero también para todos los que habían sido contaminados con ella, porque se habían levantado y el Señor abrió la tierra y los tragó y hubo mortandad tremenda. Yo sé que si hubiera permanecido en esa forma, la tierra no se hubiera abierto para tragarme, pero también sé que iba a haber muerte espiritual y no solamente la mía. Cuando uno se aleja, además de afectar a su familia, también afectas a los que tenemos alrededor y los que nos están viendo. Y lo peor es que creía que estaba bien. Estaba tan cegada que en ese momento no podemos pensar, porque el enemigo nos ha vuelto a poner esas vendas espirituales en nuestros ojos. Solo Dios puede sacar las vendas de nuestros ojos espirituales. Y lo único que podemos hacer para lograrlo es acudir al Señor y pedirle que nos vuelva a sacar esas vendas, que nos mantienen alejados de Él, rogarle, clamarle. También todo esto me hizo acordar que el miércoles, antes de las elecciones, me entró tanto miedo que entrara a la izquierda
que en vez de ir rápidamente a buscarlo como lo hago siempre y en la noche entrar a la reunión donde hay parejas, ¿qué creen que hice? Simplemente me quedé haciendo otras cosas. Me porté como si Dios me hubiera hecho alguna maldad y yo lo estuviera castigando y por eso no entré. Y me estaba comportando tal vez como una niñita malcriada. Pero qué tonta que fui. Me la pasé deprimida todo el día en vez de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. O sea, acudir primeramente a mi Padre amado y segundo, buscar el calor de mis hermanos, de mi familia espiritual, para poder orar, para que oren por mí y para que me consuelen y me alienten. Porque el Señor dice en Salmos 133:1, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y también desciende sobre el cuerpo de Cristo. Es por eso que no podemos alejarnos, hermanos, porque si lo hacemos vamos a perder el gozo. Yo lo perdí y el enemigo se aprovecha de nosotros. Y otra vez empecé a hacer un recuento de mi vida y otra vez me puse a llorar, porque él hizo que me diera cuenta que nuestra tendencia, sobre todo la mía, en vez de ver todo lo bueno que Dios nos da, nos enfocamos en lo que quisiéramos que suceda y que ni siquiera está a nuestro alcance de hacerlas. No tenemos el poder, porque solo Dios las puede hacer. Y solo las podríamos obtener cuando nos acercamos a Dios en oración, en clamor y arrepentimiento. Es verdad que las cosas se ven feas, pero tengo tantas cosas por las cuales estar agradecida que debería estar postrada a sus pies 24/7. Porque además Dios también me trajo a la memoria que Él jamás ha dejado de amarme y que nunca me ha fallado ni desamparado. Dios siempre me ha tratado con bondad y paciencia y siempre ha arreglado todo. Y lo mismo tengo que decir de mi iglesia. Siempre han estado para mí. Siempre los líderes han estado ahí cuando yo me he sentido mal. A los hermanos, todos han sido parte, especialmente Dios. Por favor, regresemos a Miqueas 6 para ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. En el versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hermanos, por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios se agradará que vayamos por todas partes compartiendo la palabra, pero manteniéndonos alejados de Él y de su cuerpo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá dice claramente que no podemos invertir el orden de Dios. Lo primero es amarlo, hacer justicia, buscarlo y humillarte delante de Él. Dice en su palabra también que separados de Él nada podremos hacer. No importa lo que hagamos, tenemos que estar en Él y entre su pueblo. Él no quiere que haya división, como hicieron Coré, Datán y Abimarán. La división es creada por el enemigo, quien viene a robar, a matar y a destruir. Si no nos mantenemos unidos, estamos fuera de carrera, así de simple, porque no estamos en la voluntad de Dios. Sigamos. La voz de Dios clama en la ciudad, como al comienzo. Sigue rogándonos y nos dice, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Nunca nos olvidemos que Él es el que nos disciplina, como dijo David cuando hizo el segundo censo sin consultarle al Señor. Y Dios le mandó decir que escoja entre 3 castigos. Y él respondió cuando estaba en grande angustia, que prefería caer en manos de Dios que en la mano de los hombres, porque sus misericordias son muchas. De verdad, hermanos, tenemos que confiar en Él, porque Él siempre está con sus brazos extendidos hacia nosotros. Entonces quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo estás tú?
¿Estás sometido a tu Señor? ¿Estás viviendo verdaderamente bajo sus alas? ¿O te estás apartando como lo estaba haciendo yo? Yo llegué a estar como el salmista, que casi se resbalan mis pies. Pero hay una salida, hermanos. Y si me acompañan a Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí, en medio de tu dolor, desde tus quebrantos, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, Él te va a escuchar, te va a ayudar como lo ha hecho conmigo. Solo tienes que reconocer que no estás bien delante de Dios y pedirle que te dé lucidez, como se la dio el hijo pródigo. Es tiempo de hacer un alto y decirle, Señor, antes que pasen mayores cosas, quiero volver a ti, a tus brazos, a tu casa, a estar con tu pueblo, con esa familia que tú nos has dado. Una vez más, yo me rindo a ti y te pido perdón. Hermanos, el resumen de este compartir es el siguiente. Ríndanse al Señor. No sigas altercando con Dios, porque Él es un Dios justo, pero también es bueno. Aunque a nosotros no nos parezca, asumámoslo y digamos como Job, ¿recibiremos solo lo bueno y no lo malo recibiremos? Y para terminar, quisiera que juntos a manera de oración cantemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa canción que dice, bendito Dios, todo mi ser lo rindo a tu altar. Hermanos, Dios quiere que todo nuestro ser esté rendido a Él. Esa tiene que ser nuestra actitud. Si no, hermanos, va a ser pérdida. No va a haber bendición, ni para ti, ni para tu familia, ni para tu pueblo, ni para tu iglesia, ni para nada. Hoy, Señor Jesús, una vez más, yo rindo todo mi ser a ti, Señor, y te pido que hagas tu perfecta voluntad en mi vida. No quiero seguir guiándote, no quiero seguir diciéndote las cosas que tú tienes que hacer. Dime, Señor, si hay algo que está mal. Te entrego, Señor, hasta mi libre albedrío, Señor. Yo quiero estar bajo tus pies. Te entrego mi ser completo. Te pido que tomes el control de mi vida, Señor. Y no permitas que siga haciendo las cosas como a mí me parecen. Yo quiero estar bajo la sombra de tus alas, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, Padre amado. Te suplico, Señor, hoy por mí, por mi familia, por mis hermanos, por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Señor, por nuestra iglesia y la que está alrededor del mundo. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que solamente en ti tenemos esperanza y solamente en ti hay perdón. Levanta mis ojos, Señor, levanta los ojos de mis hermanos y que no veamos las circunstancias que estamos viviendo, que solo te veamos a ti, Señor. Salga quien salga, Señor, sabemos que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y que tú siempre nos vas a guardar. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino,
eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir tu santidad, quiere vivir tu santidad. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Necesito. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. No moriré, sino que viviré
y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor.